lo que tenemos que hacer es orar por las autoridades. Por eso yo quiero invitar a todos que sean parte de esto, que oren por las autoridades, por el próximo presidente. Quien sea, el que Dios diga. El que Dios diga. El que Dios diga. Tenemos que entender una cosa, los políticos que hemos tenido la culpa no la tiene el mundo, la tenemos los cristianos. Porque es clara la palabra de Dios en 2 de Corintios, Crónica, 2 de Crónica, 7:14, es clara la palabra de Dios. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es exaltado. ¿Quién es el pueblo de Dios? Uno solo levantaba mano. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién invoca el nombre del Señor? Todos nosotros. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Dice la palabra de Dios, clara la palabra de Dios. Él pone y saca reyes. Pero entender que a veces los reyes que pone son para que el pueblo llegue al conocimiento del Señor. Por eso esperemos que este próximo gobierno sea de bendición para el pueblo. Amén, qué bueno. ¿No quieren un presidente que sea temeroso de Dios? Vamos a hacer una semana de ayuno, el ayuno de Daniel vamos a hacer. Súmense en todo, es privarse de esos manjares y comer vegetales, legumbres, frutas y no harinas y bebida gaseosa, sino agua. Así que lo quiero invitar a todos porque esto es importante, es el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos. Si hay un presidente que sea temeroso de Dios, ganamos todos. No que se convierta simplemente, sino que sea temeroso de Dios. Eso es lo que vamos a pedir. Un presidente temeroso de Dios. Temeroso de Dios. No solamente que se convierta, que reciba su corazón al Señor, sino que ya inmediatamente tenga el temor de Dios, esté sobre el presidente y que gobierne para el pueblo y no para los amigos, que gobierne para el pueblo, para bendecir al pueblo y no para algunos intereses mezquinos. Amén. Así que a partir de mañana, por 7 días, vamos a hacer el ayuno de Daniel. Vamos a hacerlo, el que se quiera sumar. Y si usted no puede hacer este tipo de ayuno, quiere hacer otro tipo de ayuno, está bien, hágalo como sienta. Si quiere hacer un ayuno total en esta semana o un solo día ayuno total. Pero le pongo esta carga, porque la palabra dice que nosotros debemos orar por las autoridades. Es mandato del Señor. Él nos manda a que oremos por las autoridades. Así clarita dice la palabra de Dios, que debemos orar por las autoridades. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:1, es clarita la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:1. Así que os recomiendo, ante todo, que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos. ¿Por quién debemos orar? Por todos. Súplica, no solamente oración, sino plegaria, súplica y acción de gracias. Dar gracias a Dios por todos, especialmente por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengan paz y tranquilidad y lleven una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Debemos orar por las autoridades, debemos orar y clamar por las autoridades, debemos orar. Si nosotros no oramos, pasa lo que ha pasado. Pasa lo que hemos vivido. Autoridades que han votado leyes que realmente son contrarias a la palabra de Dios, sin ningún temor. Está hablando de votar una ley a favor del aborto, ¿no? ¡Guau! De matar vidas. Tremendo, ¿no? Legalizar la muerte, legalizar lo que es un flagelo. Realmente temible, ¿no? Porque hasta es clara la ley en contra de, por ejemplo, van a tener que cambiar, si cambian esa ley, van a tener que sacar otras leyes en la cual cuando a un asesino mata a una embarazada de doble homicidio. Eso es así la ley, van a tener que sacar eso. Porque ya no sería doble homicidio, porque no es un ser humano, dice. No es un ser humano el no nato. Y hay algunos que tampoco se lo puede considerar ser humano por cómo actúan, sin embargo, no se puede dar muerte, ¿no es cierto que sí? No,
realmente. Por eso tenemos que orar por las autoridades. Tenemos que orar y clamar, tenemos que orar mucho por las autoridades. Por eso invito a este ayuno congregacional, porque va a ser algo que va a notarlo, va a ver la mano de Dios, va a ver lo que Dios va a hacer en nuestra Argentina. Como siempre decimos, vivimos en un país próspero. Riqueza por donde lo vea, desde las montañas, los minerales, la belleza como lugar, ¿no es cierto? Realmente tenemos nuestro país para turismo de todos los climas y todas las cosas. Realmente no hay forma, lo tenemos todo, la tierra buenísima, tenemos un mar espectacular, tenemos gente maravillosa y que me gustaría que escucharan un amén. Hay cristianos y gente maravillosa. Algunos que, bueno, mejor ni hablar, ¿no es cierto? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Son las autoridades los que administran. Pero los que administran no son extraterrestres, son parte del mismo pueblo, que tiene el mismo espíritu que tiene el pueblo. ¿Que cuál es el espíritu? Llegar y acomodarse. Todos piensan ese concepto, el argentino, acomodarse, en vez de trabajar por el bien público. Lo que dice el Señor, que honrar al Señor sobre todas cosas y al prójimo como nosotros mismos. Así es el mandato de Dios, es el primero y el más importante de los mandamientos. Y algo que también debemos hacer, sí o sí, algo que tenemos que clamar por el bienestar de nuestra ciudad de Córdoba, es mandato de Dios, eso lo dice en Jeremías 29:7. Dice, busquen el bienestar de la ciudad en la que le he enviado. Oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Y dígame si no le perjudica el ambiente que hay en nuestra ciudad de Córdoba. Realmente hay una sensación, y en la gente, y los políticos lo ven eso, ¿no? Y hablan de cambios, pero en ellos no está el cambio. En ellos no está la facilidad de hacer ningún cambio. No van a poder hacer un cambio si no lo hace Dios. Por eso necesitamos orar, necesitamos clamar, orar y orar por las autoridades. Por eso debemos ayunar y orar por las personas que están en eminencia. Orar para que el próximo gobernador reciba a Cristo y sea temeroso de Dios también. Sabemos del intendente que se ha acercado, pero no simplemente eso, sino que tenga temor de Dios, que busque el rostro de Dios, busque su presencia. Claro, cuando le ajusta las tuercas, ahí todos vienen a la iglesia. Ustedes saben eso, ¿no? Ustedes saben que han venido a pedir, porque saben del poder de Dios. Cuando fue lo de la huelga policial, se acercaron, oren por nosotros, de parte de la gobernación, ¿ustedes saben? Y se vio el cambio, ¿no? De que parecía que se incendiaba la ciudad de Córdoba, sin embargo, Dios trajo paz en medio de parecía que no iba a haber solución. La oración es lo más importante, buscar de Dios es lo primordial. El otro día estaba predicando el día miércoles acerca de lo que Dios hace cuando uno busca de Dios, busca la presencia de Dios. Un hombre, Jefté, que tenía todo en contra porque nació del pecado, del adulterio, sin embargo Dios lo usó. O sea que si usted dice, no, para que Dios me use, no nací en una cuna de oro, ni fui enseñado, No, Dios puede usar a cualquiera, solamente que tenga el corazón predispuesto para recibir la ordenanza de Dios y actuar. Amén. Y le decía que es lindo leer el libro de Jueces, porque en Jueces usted va a encontrar que cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, cuando no buscaba de Dios, venían los problemas y lo venían en serio, en cascada. Venían cada problema terribles, pero cuando doblaban sus rodillas y clamaban a Dios, ¿sabe lo que pasaba? Levantaba un hombre o una mujer de Dios para que cambien las cosas. Siempre Dios usa a las personas para poner el plan de Él en esa persona, para que cambie el destino de nuestras vidas. Es así. Y yo quiero hablarle de un hombre, y quiero que me acompañe la palabra de Dios a 2 Crónicas 26:3. Usted sabe, este hombre a temprana edad le tocó gobernar
y venía de una casa de un padre que él hacía la voluntad de Dios, pero a los últimos tiempos se equivocó, cometió errores, su padre Amasías cometió errores graves y perdió todo. Por eso es importante entender que debemos estar en comunión con Dios, porque hay gente que realmente piensa que no venir a la iglesia no tiene nada de malo, pero así empieza uno, no viniendo a la iglesia. Decirle al apóstol Pablo, ojo, de no congregarse como algunos, de dejar de congregarse como algunos toman por costumbre. Ya uno no sabe cuándo es que uno se alejó del Señor. Empieza a faltar un domingo. Los que vienen solo domingos, hay gente que viene todos los días, viene a la casa de Dios y eso está buenísimo. Venir por lo menos 2 veces a la semana. 2 veces a la semana estamos. 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, no hago con otro dedo para que no entre confusión de quién tiene la elección y que eso. 2 veces a la semana por lo menos, de recibir de Dios, porque eso no hace que tengamos fe, primeramente, porque dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír, por la repetición de la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios, el oír y el oír. Eso es lo que nos da fe y eso es lo que nos da acceso y nos da posibilidad para acercarnos más a Dios, creer en Él, acercarnos a Él, aferrarnos a Él, buscar su presencia, buscar su rostro. Es la fe el camino. Sin fe no vamos a orar, sin fe no vamos a tener una comunión con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos, una comunión con Él. Y vayamos a la palabra de Dios, a lo que la historia que le quiere contar el Señor en esta mañana. Dice, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén y el nombre de su madre era Jeconía de Jerusalén. E hizo lo recto delante del ojo de Dios conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Pero mire lo que el Señor quiere decirle. Dice, y persistió en la búsqueda de Dios en los días de Zacarías, entendido en la visión de Dios, y en los días que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren ser prosperados todos los días? Hay que buscar a Dios todos los días. Comenzar el día buscando el rostro de Dios, su guía, su protección. Todos los días necesitamos doblar rodillas. Pero no solamente buscar de Dios es caer con la lista de pedidos, como digo siempre, sino buscar tener la intimidad con el Padre. Esa comunión de abrirle su corazón, de hablarle a Dios y decirle cómo se siente, sus preocupaciones, lo que vive en el día. Hay muchos que su oración es por la paz del mundo, que esto, que lo otro, y sus problemas no se lo presentan a Dios en oración. Usted tiene que pedirle al Señor, tiene que decirle lo que realmente quiere, lo que pide, lo que necesita, cómo se siente, abrirle su corazón, buscar de Dios. Buscar de Dios es doblar rodillas, buscar su rostro, buscar escuchar la voz de Dios. Pasar tiempo de comunión con Él. Muchas veces estamos apurados, que estamos contra el reloj orando. Y lo más importante que debemos hacer es buscar de Dios. ¿Quiere pasar menos tiempo con los problemas? Pase más tiempo con el Señor. Es una ecuación fácil y simple. Cuanto más busca el rostro de Dios, menos problemas va a tener. Menos comunión con Dios, más problemas va a tener. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere pasar más tiempo con Dios o con los problemas? Pregunta retórica, ¿no? Por supuesto. ¿Quién quiere los problemas? Nadie lo quiere los problemas. Entender que Dios da recompensa. No deja a nadie sin recompensa. Él da recompensa. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, que es el punto principal, la fe, ¿no es cierto? Fe en Dios y que Él existe y que Él está y que hemos sido hechos para Él y por Él, al cual debemos servirle. ¿Y en qué le estamos sirviendo al Señor?
¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? Estamos predicando, la semana pasada estábamos hablando de que nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, son buenas noticias. La misma palabra significa buenas noticias. Y que es un mensaje irresistible porque es lo que el mundo necesita. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos. Por eso predicar la palabra, predicarle a todos. Predicarle a todos. Saber que hay gente que está muriendo sin Cristo y sin esperanza y tenemos la posibilidad de salvarlos. Nosotros, hablando, porque Dios no usa a nosotros, Dios usa nuestra humanidad, usa nuestra vida. Pero también dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador, Él da premio. Un galardón es un premio, un regalo, un trofeo a los que le buscan. Por eso es importante la búsqueda de Dios. ¿Cómo debemos buscarlo? También buscando saber de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. A través de la palabra, leer la palabra. Leer la palabra. Hay formas diferentes de hacerlo. Yo invito mucho a hacer el devocional que hacemos aquí en la catedral. A través del devocional Dios nos habla diariamente. Si no lo sabe, pase por la librería, ahí está el devocional para hacerlo. Ay, pero quiero comenzarlo al principio del año. No, puede comenzarlo ya y hacerlo a partir de hoy y terminarlo el año que viene a esta fecha. Y hacer todo un año y el próximo año y el próximo año. Yo hago el devocional de hace muchos años y cada día, cuando se repite el mismo devocional, Dios me habla de otra cosa diferente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, tiene vida, tiene vida, tiene vida. Actúa en cada situación, a cada problema. Y Dios es fiel en contestar. ¿Hay otra forma de leerlo? Yo muchas veces le digo, los proverbios son fantásticos para leerlo, para dar sabiduría. Los proverbios, tiene 31 proverbios en la Biblia, qué lindo sería leer uno cada día. Cada día leer un capítulo de los proverbios. Los salmos son hermosos para aprender cómo uno debe orar, es lo que digo yo siempre. Realmente cuando lee los salmos, ve el corazón de David, que pasó por diferentes circunstancias, ¿no? David pasó por diferentes circunstancias, le tocó algunas buenas y algunas no muy buenas y algunas muy malas. Ustedes saben la historia, ¿no? Pero no era así siempre. Si usted ve la historia, él era un chico caprichoso, altanero, cuando ni lo tenían en cuenta. Pero sin embargo, él llegó a tener el corazón semejante al de Dios. Ayer estuve invitado un sobrino mío, el pastor Iván Pallistreri, y hablaba del corazón de un adorador. Qué hermosa palabra. Se la recomiendo, va a estar en el canal de la Catedral de la Vida en YouTube. Del corazón que tenía ese hombre. Pero ese hombre no fue algo instantáneo que inmediatamente tuvo el corazón semejante al de Dios, sino lo que lo llevó a tener ese corazón fueron las circunstancias que le tocó vivir. De héroe nacional pasó a prófugo de la justicia. El rey, los soldados del rey lo buscaban para matar. Y ahí no fue todo. Pasó por cosas realmente muy duras. Un hijo mató a otro hijo. Hubo una violación de una de las hijas por parte de un hijo. Cosas terribles. Un hijo se levantó. Absalón se levantó para ir en contra de él, para quitarle el poder, hacer un golpe de estado. ¿Sabe lo que duro que es eso? Y cuando el ejército salió, Dios le dio la victoria, porque era justa la victoria. El hijo murió. Él no pudo ni siquiera hacer luto, porque el jefe del ejército le dijo, ¿qué estás haciendo luto si hemos ganado a tu enemigo? Te recomiendo que salgas y festejes la victoria si no estás humillando a tu pueblo. Y ni siquiera, y tuvo que hacer eso, porque era su enemigo, era su hijo, pero era su enemigo. Qué duras cosas que pasó. Dígame si no es duro que un hijo sea su enemigo. Que su hijo, el cual uno tiene el corazón para los hijos, se convierta en su enemigo. Realmente la pasó muy mal, pero eso fue lo que lo llevó a tener el corazón.
saben también de su gran equivocación, que cometió adulterio y asesinato, inclusive al pobre hombre, encima de ponerle los cuernos, lo mató, lo mandó a matar. O sea, peor ni hablar. Sin embargo, él se arrepintió. Y la llave es esa, el arrepentimiento, pedirle perdón a Dios, cambiar, no ocultar, sino decirle, Señor, sí, me equivoqué. Reconocer el error y arrepentirse y buscar el rostro. Buscar de Dios. Esté donde esté. Eso lo tenía bien en claro David. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 8:29. No importa dónde uno llegue, la circunstancia en la que se presente, lo mucho que nos hemos alejado de Dios, nos hemos enfriado. Dios dice que siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad de buscar de Dios. Siempre es el camino. Más allá, porque el enemigo te habla, no, si no sos digno de hablar con Dios porque te equivocaste. Hiciste esto, hiciste lo otro. Te enojaste, te peleaste con tu suegra. Te peleaste con tu esposa, esposo. Caíste en pecado. Pero el Señor te dice, no importa, no importa. Dice la palabra de Dios más, si desde allí me buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares con todo tu corazón, de toda tu alma. ¿Cómo debemos buscarlo? Todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. No solamente, Señor, yo te busco, sino buscarlo con todo. Con todo quiere decir todo, todo, todo. Cuando estuviera en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en el postrer día te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios, misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto. Sabemos que el pueblo de Israel tuvo un pacto a través de Abraham, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de la misma promesa por los que somos lavados por la sangre del Cordero de Dios. Los que son de Cristo son del pacto, dice la palabra de Dios. No importa la circunstancia, no importa la situación, debemos buscar el rostro de Dios siempre. En angustia, en alegría, siempre buscar de Dios. Siempre buscar de Dios, siempre pedirle. El Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas, pero necesitamos entender que tenemos que buscar de Dios. Pasan las circunstancias, entender que pasan las circunstancias. Si no habría circunstancias, desgraciadamente no buscaríamos de Dios. Es triste, ¿no? Pero una realidad. Cuando ya las cosas están acomodadas, nos cuesta ir a la iglesia. Yo lo veo en mucha gente. Voy a visitarlo, digo, vení a la iglesia. No estoy ocupado, mire la bendición que me ha dado el Señor. No, no una bendición, si te está sacando de la iglesia. Buscar de Dios, buscar, ponerlo en primer lugar, es celoso. Dios es celoso, dice la palabra de Dios. Tenemos que buscar siempre el rostro de Dios, buscar su presencia, escuchar su voz. ¿Se puede escuchar literalmente la voz de Dios? Sí, definitivamente sí. Pero es como un ejercicio. Para poder escuchar la voz de Dios es necesario pasar tiempo en su presencia, adaptarse a ese medio ambiente. Como cuando las personas tienen que sumergirse en el mar. Usted sabe que tiene que haber una preparación para ir a lo más profundo, no sé si lo sabe, que no es tan fácil, y después volver también se tiene que adaptar. Asimismo es la presencia de Dios. Para escuchar la voz de Dios hay que pasar tiempo en su presencia. Pasar tiempo en su presencia. Decía y leíamos que Usías, este rey, comenzó a gobernar a los 16 años. Difícil cosa, ¿no? Yo me imagino cuando lo desautorizaban, cuando no le tenían el respeto necesario, porque era un chiquillo, era un niño.
Sin embargo, él escuchó. Dice que estaba siempre al lado de Zacarías, el profeta Zacarías. Escuchaba la guía de Dios. Escuchaba lo que Zacarías venía de parte de Dios a decirle. Escuchar de los siervos de Dios, de los profetas, de los pastores. Escuchar el consejo. Como le digo, yo no lo ordeno a nadie. Cuando le doy una palabra es una palabra de consejo. Todos tenemos libre albedrío, todos tenemos la decisión de hacer lo que nosotros queremos. Pero por supuesto el mejor consejo le doy para que reciban de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, es algo tremendo. Clama a mí y yo te responderé. No simplemente eso, sino que te va a mostrar cosas que ni te imaginás. A veces nosotros pensamos de una manera, pensamos que Dios va a resolver las cosas, pero no, Dios siempre te va a sorprender. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 1 Corintios 2:9 dice, antes como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Dele la gloria al Rey. Grandes cosas están preparadas. Pero el paso es buscar de Dios. Nuestra Argentina va a cambiar, nuestra Córdoba va a cambiar, siempre y cuando nosotros nos metamos más con el Señor. Pastor, yo estoy orando, lindo tiempo, pase más. Como le digo, vaya más profundo. Más profundo, se puede ir más, se puede ir más. Siempre hay lugar más para ir más profundo en la presencia de Dios. La presencia de Dios es el medio ambiente donde Dios habita, es su habitación a la cual debemos entrar. Con humildad, por supuesto, con amor hacia nuestro Dios, con alabanza, con adoración, con abrirle nuestro corazón sinceramente lo que nosotros tenemos dentro, pidiéndole lo que necesitamos definitivamente, pero preparado para recibir cosas impresionantes, cosas increíbles, porque Dios tiene preparado grandes cosas para nosotros. Lo dice su palabra y si Él lo dice, es verdad. Pero el paso es buscar de Dios, buscar más y más de Dios, más y más de Dios. Si usted está pasando por una circunstancia, un problema, y no encuentra salida, hay una sensación de tiniebla que no tiene la salida, la palabra de Dios es clara. En Santiago 1, habla de que nos debemos gozar cuando estemos en diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que la prueba nos va a llevar a buscar más de Dios y esperar en Él. Esperar en Él. Dice el versículo número 5, y si alguno tiene falta de sabiduría, o sea, si no sabes por qué te pasan las cosas que te están pasando, tienes que pedirle sabiduría a Dios. Pídale a Dios, el cual da con toda abundancia y sin reproche, se le va a dar. Clarita la palabra de Dios. Te la va a dar sin reproche. Y dice, pero, hay una cláusula, pero, pídala con fe. Pídala con fe, sin dudar, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por los vientos y echada de una parte a otra. Así es. Cuando habla la palabra del doble ánimo, que estamos y al otro día. Fe, creer y pedirle, Señor, dame sabiduría, cómo salir de este problema, qué tengo que aprender de esta situación para poder salir, para tener la victoria. El versículo número 12 es maravilloso, que dice que viene la corona en la vida cuando pasamos la prueba y la tentación. La prueba y la tentación es exactamente lo mismo. La prueba y la tentación. En la prueba somos tentados a claudicar. Estamos siendo tentados a abandonar. Sin embargo, cuando nosotros soportamos
la prueba, tenemos la corona de la vida. Pero todo es buscando de Dios, buscando su rostro, buscando su rostro. Y el tiempo es ahora y el tiempo es hoy. Dice Isaías 55:6, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Esta es una alerta. No es que Dios se aleje, nosotros nos alejamos. Está cercano Dios de los que Él le buscan. Siempre está a un paso. Pero nosotros, nuestro corazón, cuanto más nos endurecemos, más lejos nosotros estamos. Como hoy el mundo está, dice, ¿dónde está Dios? No la tiene ni clara que es Dios. Y cada vez más lejos está de Dios y cada vez hace cosas más aberrantes y más lejos está de buscar de Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. El salmista David llegó a tener ese corazón por esa intimidad que tenía con el Padre. Cuanto más se acercó a Dios. En los momentos difíciles, en los momentos durísimos, pero Él se acercaba también en los tiempos buenos. Y podemos verlo en la palabra de Dios, cuando Él estaba pasando las diferentes circunstancias. Quiero que me acompañe al Salmos 42, 3. Salmos 42, 3. Imagínese esas circunstancias difíciles que pasó David, el rey David. Dice la palabra de Dios, mire esa oración es una oración la cual dice la palabra de Dios que era agradable a Él. Esto era un clamor, no era una alabanza, sino un clamor, una oración al Padre. Dice la palabra de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Estaba pasándola mal y él dice, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí? ¿Por qué me pasa esto si yo fui en fiesta, llevé el tabernáculo en fiesta con el pueblo, traje el tabernáculo del pacto a Jerusalén y vinimos con alegría, en gozo? ¿Por qué me pasan estas cosas? La estoy pasando mal, es mi pan de día y de noche, lo que estoy comiendo, angustia, lágrimas. Es una oración poderosa porque ¿sabe qué? Dios venía con la salvación. Pero abrir el corazón es lo más importante en la búsqueda de Dios. Dice el Salmo 56, 9, y este es un hermoso salmo, dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. El día que yo clamare. Esto es que Dios está por mí. Pero necesitamos clamar. ¿Cuándo? Todos los días. Clamar al Señor. Buscar el rostro del Señor. Clamar todos los días. Clamar a Dios todos los días. Y cuando pasamos las diferentes circunstancias, tenemos para darle tantas gracias a Dios, ¿no? El Salmo 30:11 es un salmo maravilloso. ¿Cuántos lo conocen? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Es más o menos un baile? ¿No es cierto? ¿Cuántos lo han hecho? Yo lo he hecho, definitivamente que sí. Ese baile, cuando Dios te toca. He recibido en esta semana un milagro que tanto he pedido al Señor y he recibido la respuesta. Faltan otras cosas que me falta que Dios me conteste, pero si Dios
ya te mostró su mano. Es seguir clamándole, ¿o no? Definitivamente que sí. Dice, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. No es simplemente una sonrisa, sino un cambio total el que el Señor te hace, para que dance en su presencia. Por tanto, a ti cantaré, alma mía, y no estaré callado. Dele gloria a Dios, hable la palabra de Dios, predique lo que Dios ha hecho en su vida. Dios, Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Buscar el rostro de Dios, buscar su rostro. Es lo que debemos hacer. Nosotros sabemos que sin Dios es imposible vivir. Por eso ya sabemos lo que nos pasó. ¿No es cierto que sí? Ya sabemos que es vivir sin Dios. Pero la invitación es ir más allá. Buscar más y más de Dios. Ir a pedirle al Padre que su mano poderosa, sobrenatural, se meta en la política, que cambie el destino de nuestro país, que entre en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, que se termine el narcotráfico, que se termine la violencia, los robos. Es posible definitivamente que sí, solo con Dios, pero está en que el pueblo de Dios busque de Él. Buscar de Él, clamar, pedirle al Padre. Esta semana métase bien fuerte y va a ver la gloria de Dios. Va a ver al próximo presidente. Pero pastor, solamente porque nosotros vemos, ¿sabe qué? Esta palabra yo estoy seguro que está hoy en muchas iglesias de Córdoba y del país. Gente ya cansada del diablo, cansada de que se metan en su finanza, cansada que el diablo se ha metido con nuestra Argentina y dice, hasta aquí basta, busco de Dios y sé que va a cambiar el destino y va a ver la gloria de Dios. Dele la gloria al Rey, dele la gloria al Rey. Póngase de pie, vamos a buscar.